Hola, bienvenidos de nuevo a esta siguiente parte del módulo 2, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Vamos a comenzar en la revisión y la elaboración de la actividad número 3. Bienvenidos. La actividad 3 se encuentra en la página 31. Lee con atención siempre las instrucciones para cada actividad. Por ejemplo, esta dice: el siguiente texto fue escrito por la historiadora mexicana María Alba Pastor. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era importante ver quién lo escribió? Y además, en dónde se escribió. Este libro, entonces, es de Historia Universal, un libro de texto escrito como herramienta didáctica para estudiantes de bachillerato. Léelo para contemplar una visión sobre un hecho histórico contemporáneo. ¿Cuál es el hecho histórico contemporáneo que estamos trabajando? Lo que sucedió en las Torres Gemelas. Primero identifica su título y observa las imágenes. ¿Qué te dice acerca del texto? Vamos siguiendo entonces con la instrucción. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la parte del texto que nos presentan en el libro. Y tenemos el título, que es el 11S. También podemos observar a simple vista que tiene un subtítulo: ¿Cambió el mundo con este suceso? Y observamos también las imágenes. Las imágenes, te pregunto yo, ¿son del 11 de septiembre? ¿Son de las Torres Gemelas? ¿Las imágenes son de Washington, de Nueva York? Responde a esas preguntas. Muy bien, entonces vamos a continuar con la lectura de el 11S. ¿El 11S a qué se refiere? El 11S es el desplome de las Torres Gemelas que albergaba el World Trade Center de Nueva York y la destrucción a la ala poniente del Pentágono de Washington el 11 de septiembre de 2001. Entonces ya sabemos que por lo que dice aquí al principio se refiere al 11 de septiembre, al desplome de las Torres Gemelas. Vamos a continuar con la lectura. Indicación más. Dice: lee otra vez el texto y subraya los datos con rojo y las opiniones de la autora con azul. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tenemos que nosotros, como buenos lectores, identificar los datos y las opiniones. Como ves, tenemos una tablita en la página 33 donde vamos a anotar los datos y las opiniones. El ejemplo de esto es: las Torres Gemelas que albergaba el World Trade Center en Nueva York se desplomaron el 11 de septiembre de 2001. Y las opiniones, que pueden ser la opinión de la autora o las opiniones de personajes externos, es: el desplome de las Torres Gemelas es considerado el acontecimiento con el que inicia el siglo XXI. Revisemos. Lo vamos a hacer juntos y después tú lo continúas. El 11S. El desplome de las Torres Gemelas que albergaba el World Trade Center de Nueva York y la destrucción del ala poniente del Pentágono de Washington el 11 de septiembre de 2001. ¿Eso qué es? ¿Una opinión o un dato? Exactamente, es un dato hasta por el impacto de 3 aviones comerciales. Ahora dime, ¿es considerado el acontecimiento que inicia el siglo XXI? Ya veíamos que es una opinión. Generó un tremendo asombro mundial, que es una opinión o un dato. Es una opinión. Cerca de 4,000 trabajadores quedaron sepultados bajo los escombros de los edificios. ¿Eso es un dato o una opinión? Es un dato. También tocó los símbolos del vigor económico y el poder militar de los Estados Unidos de América. ¿Eso es un dato o una opinión? Es una opinión. ¿Y que los Estados Unidos de América es la primera potencia, es un dato o una opinión? Es un dato. Y cuando ninguna fuerza externa la había agredido antes en su territorio, ¿es un dato o una opinión? Es una opinión de la autora. Continúa con el ejercicio hasta que termines la lectura y después podrás llenar la tabla que especifica ahí. Como ya hemos dicho, el escritor de un hecho acontecimiento histórico lo describe, pero también comparte su punto de vista sobre lo acontecido, de manera consciente o inconsciente. Por eso, los estudiosos de la historia toman partido a favor o en contra de cierto hecho acontecimiento. ¿Cómo podemos reconocer esto? Por medio del lenguaje. Por ejemplo, algunos utilizan las adjetivaciones y valoraciones, o sea, los adjetivos y los adverbios. También utilizan las narraciones en primera persona del singular y del plural. ¿A qué se refiere eso? Así es, recuerda, la primera persona en singular es yo, en plural nosotros. En segunda persona es tú, en plural ustedes. Y la tercera persona en singular es él, y en plural ellos. También podemos encontrar expresiones que indican certeza, duda o énfasis. Fíjate en este ejemplo. Tal vez el incendio colapsó la estructura. Ese tal vez indica una duda. Diferente a el incendio colapsó la estructura. Esa es más bien una certeza. Y las dos se implica un diferente énfasis. ¿Y a qué se refiere los respaldos de autoridad? Se refiere efectivamente a la voz de los expertos, que puede ser el mismo autor o la referencia a otros autores. También podemos encontrar los efectos de conocimiento, que son los datos específicos sobre lo acontecido, quiénes participaron, cuándo y en dónde. ¿Te acuerdas cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son todas aquellas palabras que
califican o clasifican a un objeto o a un sujeto. Por ejemplo, él es viejo o esta cosa es vieja. Algún artículo es barato, esto es difícil, aquello es bonito, etc. También me gustaría que identificaras cuáles son los adverbios. ¿Los recuerdas? Por ejemplo, hay diferentes clases de adverbios. De tiempo, como la palabra luego, ahora, antes, después. De lugar, cerca, lejos, aquí. De modo, bien, mal, así, despacio. De cantidad, más, menos, poco. De afirmación, ciertamente, por supuesto. De negación, no, nunca, jamás. De duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente. Y es porque los adjetivos y los adverbios expresan el lenguaje y específicamente el punto de vista del autor. Por eso son muy importantes que los identifiques. Ahora te toca realizar la actividad 4, que comienza en la página 34 y página 35. Esta es la lectura. Te pide que encierres en un círculo los efectos de reconocimiento, los adjetivos y los adverbios. Yo encerré la palabra terroristas, que es un adjetivo, y también la palabra ayer, que es un adverbio. Continúa tú con el ejercicio. La siguiente parte se refiere a que vas a tener que identificar qué tipo de texto es. Recuerda que en el examen no vas a tener internet, tampoco tienes un diccionario. Entonces tienes que identificar los tipos de texto de acuerdo a la información que se te brinda. Para eso, es muy importante que te refieras a la página 313. Esta página es muy importante para los 4 libros de preparatoria abierta, para el módulo 1, el módulo 7 y el módulo 13. Muy bien, continuemos con el siguiente ejercicio. El ejercicio requiere que de una serie de fuentes de información investigues cuál es el tipo de texto y qué información puede brindar. El primero que tenemos ahí dice push GW. ¿A qué se refiere esto? Así es el autor. El autor y después continúa discurso a la nación tras los ataques del 11S. ¿Y eso qué es? El título. Y además nos da información sobre en dónde fue publicado, en una revista que se llama http://www.retoricas.com, etc. Tiene toda la liga de internet. En este caso lo que nos interesa es cómo se llama la página. El nombre de la página es Retóricas. Ahora ve a la página 313 y busca un texto que es un discurso que se publicó en una página que se llama Retóricas y que es de un autor G.W. Bush. G.W. Bush es el expresidente de Estados Unidos. En ese momento era el presidente cuando los ataques de las Torres Gemelas. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Encontramos que es un tipo de texto retórico y argumentativo. ¿Qué información nos puede brindar? Podemos poner que es una opinión del expresidente. También puede servir para pronunciarse a favor o en contra de un hecho o acontecimiento. También para convencernos de algo, porque esas son las características de los textos retóricos y argumentativos. Recuerda que esta página y este cuadro es muy importante. Pone especial atención en los textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos. Te explico el cuadro. Tienen la intención comunicativa, o sea, qué es lo que quiere el autor expresar, cuáles son los modelos, o sea, en qué tipos de textos podemos encontrarlos, cuáles son los elementos lingüísticos, la estructura y el registro que se refiere a qué tipo de lenguaje utilizan. Por el momento, hasta aquí nos vamos a quedar. Recuerda que esta es nuestra página de apoyo académico y nuestro contacto. Hasta pronto.